Antes que nada, un honor que me hayan invitado. Mi nombre es Carlos Walbert de Wassenheim. Soy contador público, licenciado en Administración y tengo el doctorado en Ciencias Económicas, subárea Sistemas. En cuanto a los cargos docentes que he ocupado, bueno, empecé como ayudante. Hace mucho tiempo, con un grupo que hoy en día también es conocido en la facultad, éramos compañeros con Barbieri, con Pablo Rota, con otros, Juan Carlos Briano, ¿sí? Como ayudantes, y compartíamos con profesores como Shuberov, Seoane, en fin, personalidades de nuestra casa de estudio. A los 2 años hubo una gran demanda de la asignatura y hubo que designar nuevos profesores para hacerse cargo de los cursos. Bueno, yo tuve la fortuna que entre Seoane, el que había sido mi profesor y del cual yo era ayudante, el doctor Alberto Díaz y el doctor Juan Carlos Cherbatín, según tengo entendido, me propusieron como adjunto interino y empecé a tener un curso a cargo. Bueno, eso duró unos cuantos años, pues estábamos en el año 79, empecé como adjunto interino, hasta que, bueno, finalmente vino la democracia, ¿sí? Que fue, si bien nuestra materia era técnica, pero fue un alivio, digamos, el hecho de sentirse con libertad. Y el decano provisorio, el doctor Shuberov, largó los concursos, porque éramos todos interinos. Fue un concurso muy raro para lo que son las costumbres de hoy en día. Fue un concurso kilométrico de no sé cuántos cargos, 20 y pico cargos, y el criterio era: los 2 primeros iban a ser titulares, los 3 siguientes iban a ser asociados, el resto iban a ser adjuntos. Y yo tuve la suerte de ser uno de los asociados, con lo cual nunca fui adjunto regular. Una curiosidad. Y bueno, me sentí muy gratificado. Estaba en la cátedra con el doctor Santos, un hombre maravilloso, tanto personalmente como docente, del cual aprendí mucho. Y bueno, digamos, todo se fue dando de una manera medio vertiginosa, porque bueno, me nombraron también subdirector del gabinete de computación con el doctor Ernesto Santos, que llevaba mucho trabajo, la verdad es mucho trabajo en aquel entonces, y se fue gestando la nueva carrera, ¿sí? De la cual, digamos, si bien yo era muy joven, digamos, participé de ese grupo implementador de la nueva carrera, no de los ideólogos, pero sí del implementador. Me asignaron una materia para que yo quedara a cargo de esa asignatura, que hoy en día es Ingeniería de Software y Construcción de Aplicaciones Informáticas, que era una sola materia en aquel entonces. Bueno, tuve que armar el programa, los contenidos mínimos, el cuerpo de profesores, y bueno, un privilegiado de haber participado en esa gesta de implementación de una nueva carrera, en el grupo de los viejos, como lo llamaba el doctor Seoane. Por más que yo tenía 30 y algo de años, digamos, era uno de los más jovencitos, junto con Pablo Rota y Claudio Frejero. Y bueno, comencé ahí a dar clases muy contento, muy feliz, porque eran cursos no tan numerosos. Los estudiantes trabajaban muchos en sistemas, se podía encarar la clase de una manera dialogada, cada uno contando sus experiencias. Yo siempre les pedía que leyeran, digamos, el tema antes,
para no perder tiempo. Hacíamos un breve repaso al comienzo y después era todo contar las experiencias, los problemas que se habían suscitado en cada empresa de cada uno de los alumnos o les contaba mi experiencia. Así que era muy divertido. Bueno, en ese tiempo también me designaron director del gabinete, con lo cual fue un trabajo mucho mayor porque en esa época hicimos todo el recambio de las computadoras del gabinete con la inestimable ayuda de mi subdirector del gabinete, el profesor Alejandro Gozoviso, que todavía sigue siendo profesor, y hicimos dos grandes cosas, la del reemplazo de todas las máquinas viejas por máquinas nuevas, que me ocupé yo, y toda la parte del cableado estructurado de la facultad, que aún hoy en día subsiste, que se encargó Gozoviso. Así que bueno, digamos, al tiempo ya era demasiado el trabajo y demás, con lo cual, bueno, dejé el gabinete, muy a mi pesar porque justo era el decano el doctor Juan Carlos Cherbatín, un gran amigo y mentor. Y bueno, seguí dando clases hasta que los profesores más antiguos del grupo de los viejos se empezaron a jubilar llegaron a los 65 años. Y eran todos titulares de tecnología, ¿sí? Y claro, tecnología era una materia masiva, con muchos cursos, muchos más problemas que las materias de la carrera, que eran un poco menos numerosas, que todo era más claro, no había tanto problema en la carrera, digamos, nos coordinábamos muy bien porque todos nos conocíamos. A medida que fue pasando el tiempo, mis alumnos empezaron a ser los profesores, con lo cual era todo mucho más sencillo. Así que bueno, aprovechando esa facilidad, dejamos a cargo de las cátedras a los profesores que manifiestamente, digamos, eran los sucesores naturales, que era más fácil de solucionar que en tecnología. En tecnología eran todos profesores adjuntos regulares. Nombrar a alguien a cargo de la cátedra era complicado. Era complicado porque en general, aparte, uno le daban antecedentes para los concursos, en fin, digamos, era delicado. Y aparte, digamos que ninguno tenía experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, el doctor Juan Carlos Briano, yo, digamos, el doctor Pablo Rota, bueno, estábamos a cargo de las cátedras de Tecnología de la Información y me incorporé como subdirector del Departamento Pedagógico de Sistemas. A los 2 años, el doctor Rivas, que era el director del departamento, también le llegó a los 65, y justo coincidió cuando asumió el doctor Alberto Barbieri, y tuvo que designar ya a un nuevo director de departamento. Bueno, tuve la fortuna, digamos, de que me eligiera, digamos, como director de departamento, y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con un departamento bastante complicado, porque en realidad es un departamento que se creó poco tiempo antes de que el doctor Rivas se jubilara, pero se creó sin estructura. O sea, no había estructura de titulares, de asociados, de adjuntos, de ayudantes. Lo recuerdo porque era muy gracioso. Cuando asumí como director, había un solo ayudante rentado. Y titulares prácticamente no había, porque los que dejaron los cargos, todavía los concursos, había que gestionarlos y todo eso, con lo cual llevaba su tiempo. Así que bueno, tenía 2 grandes propósitos cuando asumí como director. Uno, el tema de lograr un departamento con una estructura sólida, una estructura normal. Y el otro objetivo era la parte, digamos, que el departamento podría incursionar sin meterse en la dirección de carrera,
que era en temas de capacitación, digamos, del nombramiento de los profesores en acuerdo con la dirección de carrera. Siempre tuvimos una muy buena relación con la dirección de carrera, con lo cual, digamos, trabajamos mucho, si bien el tema contenido es propio de la dirección de carrera, pero trabajábamos muy en conjunto porque los que nombrábamos a los profesores éramos nosotros, Raúl Sarroca. Otro de los fundadores de la carrera, que todavía creo que sigue siendo director de carrera, afortunadamente, porque es un profesor excepcional. Y ahora tiene como subdirector a César Briano. César Briano fue alumno mío, fue ayudante mío, fue profesor de la materia cuando yo estaba a cargo de la cátedra, y fue el que me sucedió como a cargo de la cátedra cuando yo pasé a Tecnología de la Información, que era el nombre actual de la materia. Así que bueno, había estrechos lazos como para poder trabajar en conjunto sin ningún problema, ¿sí? En general no había casos demasiado problemáticos, pero cuando había casos problemáticos, digamos, es más, a veces hasta hacíamos entrevistas juntos, digamos, o sea, realmente fue un trabajo muy bueno. Y bueno, estuve 14 años a cargo del Departamento de Sistemas, con mucha tranquilidad en el departamento, no había problemas, se empezaron a llamar a todos los concursos de todos los que eran interinos, profesores interinos, justamente porque se iba renovando también la cantidad de profesores. Nunca tuvimos, prácticamente creo que un concurso fue impugnado, todos los demás concursos no fueron impugnados. No hubo quejas ni problemas, o sea, la verdad que, digamos, nos preocupamos mucho porque, digamos, los concursos fueran lo más transparentes posibles, con lo cual en general siempre hay uno que no, yo en vez de quinto tendría que haber salido cuarto, además, pero digamos, nada importante, ¿sí? Los jurados eran de primer nivel, ¿sí? Justamente nos preocupamos de que los jurados externos fueran de Córdoba, de Rosario, de La Plata, de la UTN, en fin, de universidades de primera línea, todos titulares. Así que gran diversidad también internamente a medida que iban digamos, nombrándose asociados y titulares, los íbamos incorporando, porque al principio los profesores que podíamos digamos, tomar los concursos, porque para un adjunto se requiere asociado o titular, ¿sí? Y éramos muy poquitos, así que al principio éramos siempre los mismos, ¿sí? A medida que se fueron nombrando asociados y titulares, ampliamos. En los concursos de auxiliares ya había uno con experiencia en concursos y los demás eran profesores adjuntos para que fueran tomando experiencia en cómo se maneja un concurso, en qué es lo que hay que evaluar, cómo se evalúa, o sea, que hubiera un criterio en el departamento respecto a los concursos. Así que bueno, fue una época muy linda porque me rodearon como autoridades de departamento profesores de la valía del doctor Carlos de Frigedo, del doctor Guillermo Tricosi, de la actual directora de departamento Cecilia Oriolo, que fue alumna mía, no me acuerdo si fue ayudante, pero bueno, digamos, fue escalando posiciones cuando yo era director de departamento, ¿sí? Y bueno, lo ganó por concurso, de hecho. Así que, y hubo muchos, me acuerdo también de la doctora Sandra Barrios, que tenía mucha experiencia pedagógica porque había hecho el posgrado de aquí, con lo cual, bueno, entre todos armamos un gran equipo, ¿sí? Era un equipo, ¿sí? Y tomábamos las decisiones en conjunto, obviamente siempre yo era la última palabra si había alguna discordancia. Pero trabajamos muy bien en conjunto, 14 años. A mí con el dolor del alma tuve que decirle a un gran amigo, digamos,
porque éramos directores de departamento durante muchos años y siempre coincidí con él, con su visión de la facultad. Tuve que decirle al doctor Ricardo Palen Acuña, actual decano, en su primer periodo, que por razones personales importantes ya no me daba el físico como para seguir con tanta carga, ¿sí? Porque el que el departamento creció tanto, ¿sí? Había, digamos, con la ayuda de todos los decanos, yo trabajé con todos los decanos a partir de Portnoy, trabajé por el gabinete o por el departamento, trabajé con todos los decanos, ¿sí? Pero con la ayuda especial, quiero resaltarlo, del doctor Juan Carlos Chervatín, del doctor Alberto Barbieri, del doctor José Luis Justi y del doctor Ricardo Palen Acuña, terminé finalmente, digamos, por razones personales, digamos, que eran impostergables, dejé muy a mi pesar, porque justo el decano era un amigo, dejé la dirección del departamento con una estructura de departamento casi totalmente armada. Ya todos los profesores que estaban a cargo de cátedra o tenían cargo de titular o tenían cargo de asociado, porque me pasó con una materia, que no voy a decir cuál, pero que el profesor le dije, no, tengo cargo de titular para llamar a concurso de tu materia. No, yo quiero asociado. ¿Sí? Bueno, y así fue. Así que bueno, dejé la estructura prácticamente con los últimos concursos llamados, ya faltaba muy poco, de hecho fui jurado uno de los últimos, ya no siendo director de departamento, uno de los últimos que faltaba como director, como titular de la materia. Así que prácticamente lo que no terminé estaba en vías de terminarse. Así que sentí que dejé el departamento con mis misiones cumplidas, porque también desde otro punto de vista hicimos las jornadas anuales dentro del departamento, exclusivamente para docentes, donde se presentaban trabajos, digamos, no todos se ponían por una cuestión de tiempo, pero había bastante asistencia, se publicaban, inclusive los publicamos con ICBN, o sea, para que fueran, digamos, bien públicos. Y, digamos, trabajamos mucho también en temas de coordinación de las asignaturas, porque muchas veces pasaba que con otros departamentos a veces rozábamos temas y demás, así que trabajamos muy bien en otros aspectos que eran más académicos, junto con la dirección de carrera, obviamente, ¿no? Así que bueno, los dos grandes objetivos de cuando entré al departamento, digamos, los dejé casi cumplidos, ¿sí? Por otro lado, bueno, también fui profesor de la maestría de recursos humanos, que digamos, me sirvió para ver otra cosa, ¿sí? Porque alumnos graduados, generalmente extranjeros, hasta una china me tocó. No sé qué entendía de las clases, la verdad. Pero bueno, rindió bien. Que era lo más importante, rindió bien. ¿Sí? Me aseguraron que no iba a haber problemas. Bueno, rindió bien. ¿Sí? Y había muchas colombianas, sobre todo mujeres, muchas colombianas, brasileras, en fin, un alumnado muy distinto al que uno estaba acostumbrado. Así que me sirvió mucho, porque uno aprende mucho de los alumnos. Realmente no es que uno enseña y aprende al mismo tiempo. También aprendí mucho de los profesores de la maestría de recursos humanos, que tienen una visión totalmente distinta a la de un profesor de sistemas. Me relacioné con gerentes de recursos humanos en las tesis, como jurados de tesis y demás. Ahí, bueno, me acuerdo que un gerente de una empresa multinacional, justamente hablamos de la UBA y demás, me dice, yo si tengo que elegir un alumno, elijo el de la UBA, pero lejos, ¿sí? Son los mejores a nivel trabajo,
uno les tira un problema y ellos se arreglan, ¿sí? Y yo me acordaba de cada vez que entraba a la facultad un nuevo cuatrimestre, que habían cambiado todos los números de aula y había que andar buscando dónde estaba el aula para cursar. Y es cierto, y en sistemas contaban que realmente los alumnos de la carrera tenían un perfil, no me corresponde a mí decirlo porque no soy director de carrera, pero tenían un perfil que en la Argentina no había, porque exactas, con lo cual nos llevamos muy bien, no tenemos ningún problema, pero exactas tiene un perfil, ingeniería tiene otro, que también nos llevamos muy bien porque son muchas veces también jurados en los concursos, pero nuestro perfil faltaba, el perfil que integrara la tecnología de la información junto con la estrategia de negocios, ¿sí? Y hoy en día lo vemos más claro. Hay empresas que sin tecnología de información no existirían, como Amazon, ¿sí? Entonces, bueno, fue muy interesante como experiencia. Y bueno, y también otra de las cosas, de las tantas que me tocaron, más allá de todas estas cosas, formar parte del comité académico de la maestría de sistemas de la facultad, que es hoy en día el único cargo, digamos, si se quiere, que tengo ad honorem, pero el único cargo que tengo en la facultad. Bueno, mi historia en la Universidad de Buenos Aires en realidad se remonta mucho tiempo antes. Yo ingresé a la UBA cuando tenía 11 años, porque ingresé al Nacional de Buenos Aires, bachiller, con la curiosidad de que soy contador, soy licenciado en Administración, soy doctor de Ciencias Económicas, pero primaria no la terminé. Yo, primaria, incompleto. Cuando en las encuestas, a veces de censo y demás, dicen primaria, incompleto. Y la persona paga, ¿no? Le digo, no, pero secundaria completo, universitario completo. Porque el Nacional de Buenos Aires no pedía que uno terminara la primaria. Bastaba con que uno aprobara el examen y entraba, ¿sí? Como pasa también en las facultades. Si uno aprueba un determinado examen, entra a la facultad sin tener título secundario. Cosa que es propio de la UBA porque es una excelencia en educación, ¿sí? Entonces basta con que uno apruebe ese examen y se tienen los conocimientos suficientes. Y bueno, estudié mucho, me preparé mucho en poco tiempo, porque en realidad fue una idea loca cuando estaba en sexto grado de actual, en aquel entonces se llamaban de otra manera. Y en 2 meses me preparé y entré, ¿sí? Tenía una muy buena preparación de la primaria, porque iba a un colegio bilingüe, entonces tenía muy buena preparación y bueno, entré. Me destaqué en el Nacional Buenos Aires y en sexto año, nos hicieron un test vocacional muy extenso, ¿sí? Un grupo de pedagogas que seguramente eran de la universidad nos llamaban y nos hacían test, millones de test, ¿sí? Para nosotros era algo divertido, digamos, ¿no? Y cuando terminaron de hacer todos los tests, hicieron la evaluación, nos dieron, bueno, todo el perfil de nuestra personalidad, bueno, en fin, todas cosas que yo no puedo decir porque no soy experto en el tema, pero lo importante eran las conclusiones, ¿sí? ¿Cuáles eran las carreras más afines? Y a mí me salió contador público, computación científica, y no me acuerdo de otra más, que no me acuerdo, ¿sí? Obviamente no le di bolilla, ¿sí? Así que bueno, era una disyuntiva, ¿sí? Porque computación científica se estudiaban exactas y contador público en ciencias económicas. Yo terminé mi colegio, el Nacional, lo terminé en el 71. Y bueno, como se entraba directo sin examen de ingreso a la Universidad de Buenos Aires por el colegio, finalmente yo era muy chiquitito, ¿sí? Yo no había terminado el séptimo grado, o sea, tenía un año menos que lo normal, digamos. Y yo encima nací en abril, con lo cual
era dentro de las camadas de los más chicos. No sé, entré en ciencias económicas. Pero bueno, tuve una influencia muy linda, muy agradable, porque la materia economía que se estudiaba en sexto año, mi profesor era el doctor Cuello, un destacado profesor de ciencias económicas y economista. Y la verdad me encantó la materia, ¿sí? Porque la dictaba de una manera, digamos, espectacular, ¿sí? En general, los profesores de la Nacional de Buenos Aires, casi todos o muchos de ellos, después me los encontré acá en la facultad, en materias como análisis matemático, no solamente en las que tuvieran algo de relación con económicas, ¿no? Y sí, me pasaron cosas muy curiosas con eso. Y bueno, recibí mucha ayuda porque cuando yo estaba haciendo el sexto año, además de hacer el test vocacional, yo estuve estudiando durante todo el sexto año, estuve estudiando en IBM. En general, la mayoría de las materias eran, no presenciales, había que ir a dar el examen. Me acuerdo cuando tuve que dar el examen de ingreso, mi profesora de matemáticas, que nos adorábamos, yo en matemáticas siempre tuve todo 10, ¿sí? Y ella me adoraba, ¿no? Y ella me ayudaba, ¿sí? Entonces, a veces tenía problemas con la fecha del examen, porque me coincidía con alguna clase. Ya te lo tomo otro día, no te da problema, anda. ¿Que necesitas algo? No, sí. Digamos. Bueno, el asunto es que cuando di el examen en IBM, saqué el mayor puntaje de la historia de la escuela de IBM. Saqué 99 sobre 100, nunca nadie había llegado a sacar 99 sobre 100. Yo tenía 16 años. Estaba prohibido en la escuela de IBM que cursara a alguien menor de 18 años. Pero cuando se consiguió por cuestiones políticas económicas, digamos, comerciales, se consiguió que yo diera el examen, después del 99 sobre 100, no pudieron negarme que yo cursara después de los 18. Entonces, mientras yo cursaba sexto año, cursaba también las materias en IBM. Con lo cual, me gustaban ciencias económicas por mi profesor y me encantaba lo de informática, que era un mundo totalmente nuevo para mí, ¿sí? Y me iba excelentemente bien, sacaba mejores notas, ¿sí? Cosas que para mí eran fáciles porque muchas cosas yo ya las había visto en la secundaria, ¿sí? Porque en la Nacional de Buenos Aires, en ese sentido, en matemáticas, por eso yo siempre hablaba con mi profesora de matemáticas y le agradecía siempre, y ella estaba encantada con lo que yo estaba haciendo. Y bueno, finalmente terminé la Nacional de Buenos Aires y entré a trabajar a una institución pública, que era la que me patrocinó para hacer esto, para estudiar en IBM. Entré a la Facultad de Ciencias Económicas, sin examen de ingreso. Entonces, bueno, seguí con las dos cosas al mismo tiempo. Me fue muy bien en ambos, ¿sí? Crecí mucho en sistemas desde que yo tenía 17 años. Me hicieron un contrato hasta que yo cumpliera 18 años. Y en la facultad me iba muy bien, salvo en la primera materia de contabilidad. Claro, yo no tenía idea de lo que era la contabilidad, porque mi profesor Cuello hablaba de economía, no de contabilidad. Entonces me acuerdo, fue muy gracioso, porque el primer día de clases viene el profesor y dice, bueno, yo quiero ver el nivel que tiene. Saquen una hoja, ¿sí? Bueno, ¿qué es la ecuación patrimonial? ¿Qué es una cuenta? Y así, 10 preguntas. Yo no podía contestar ni una, no tenía la más remota idea de nada de todo eso, ¿sí? Entonces me levanto al minuto, me levanto y le digo, profesor, yo soy bachiller, de esto no tengo la más remota idea de nada. No sabe nada de contabilidad, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, agarró una hoja, me escribió, vaya, busque este libro
y léaselo en una semana. ¿Sí? Era un libro muy bueno porque era un libro no de secundario, sino, digamos, un libro introductorio, pero universitario. ¿Sí? Así que me lo comí en una semana y me resultó sumamente claro. Ahí se empezaron a encajar las piezas del rompecabezas. No del todo, ¿sí? Pero terminé la materia haciendo un balance, ¿sí? Cosa que ya era importante. Y la segunda materia de contabilidad tuve la fortuna de que me tocara el doctor Viegas como profesor. El doctor Viegas, excelente docente, moderno, obviamente, de contabilidad, era extraordinario. Y claro, todo lo que yo aprendía nuevo y me hacía leer nuevo y demás, para mí me encajaban mejor en el rompecabezas y yo no traía preconceptos malos de la secundaria. Mis compañeros peritos mercantiles, incluso algunos del Pellegrini, les terminaba explicando yo el ajuste por inflación o algunas cosas de evaluación, ¿sí? Porque para mí eran nuevas, yo las aprendía, me parecían absolutamente normales, lógicas, pero ellos traían los conceptos a veces de la secundaria que no cerraban demasiado bien. Así que me fue muy bien en Contabilidad 2, así que para mí el doctor Viegas, que lo seguí viendo después durante mucho tiempo y demás, fue uno de los grandes profesores que tuve y que me marcó junto con el profesor de Estados Contables, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también era un genio y que me enseñó ajuste por inflación. Claro, con todos los antecedentes y demás, para mí el ajuste por inflación fue, digamos, sistemas da mucha abstracción. Entonces, el ajuste por inflación, que es medio tirando abstracto en cierta forma por cómo se evalúa cada parte del balance, me resultó fascinante, ¿sí? Con lo cual, digamos, fue fabuloso. Me dio una base muy, muy buena en contabilidad. Gracias a eso yo tengo una empresa que hace software de gestión y nuestro sistema contable no es muy modesto, pero es el que mejor ajuste por inflación tiene de todos los del mercado. Porque lo hice además con otro contador, digamos, también que fue profesor acá de la facultad, que lo hicimos el análisis juntos, él lo programó, pero lo hicimos el análisis juntos y salió maravilloso, aún hoy en día. Hace cosas que ningún otro hace también. Y bueno, y así fue como, por un lado, trabajaba en sistemas, por otro lado, seguía la carrera de licenciado en Administración y Contador Público. Las dos cosas me encantaban. Tuve profesores magníficos, ¿sí? Que me daban la diversidad que yo necesitaba. Yo creo que si hubiera estudiado computación científica me hubiera aburrido de sistemas, ¿sí? Yo en la institución donde trabajaba tenía libertad, tenía una pared enorme llena de manuales, ¿sí? Y me daban la libertad de leer lo que yo quisiera. Con lo cual, yo tenía 17 años cuando entré, digamos, era jovencito, comía libros, digamos, con mucha facilidad, con el training del Nacional de Buenos Aires, ¿sí? Así que sabía cosas que no sabía nadie, a pesar de que yo era jovencito. Por eso fui segundo jefe de área muy rápido, ¿sí? Que trajo, por eso pude hacerlo de IBM, la aduana trajo la primer IBM 370 del país, ¿sí? Entonces, comercialmente no se le negaba nada, ¿sí? Me acuerdo que el asesor del jefe del centro de cómputos era profesor de análisis matemático 1 y yo cursaba con él, ¿sí? Y entonces él tomaba examen difícil, era un profesor, digamos, no me acuerdo ahora el nombre, pero es famoso, es muy famoso. Excelente profesor, sabía un montón. Y bueno, cuando tomó el primer parcial, me hace llamar, digamos, a la dirección del centro de cómputos y me pregunta, ¿y cómo le fue? Bien, era fácil, ¿sí? Claro, con el entrenamiento de Buenos Aires, digamos, era fácil, ¿sí? Y entonces él se rió,
porque la verdad que el examen no era fácil para mis compañeros, yo me di cuenta, no era fácil, ¿no? Entonces llegó el momento de la nota, ¿no? Entonces me dieron la nota y demás. Bueno, cuando volvió, era el asesor, cuando volvió de vuelta, me hizo llamar, me dice, la verdad, debo reconocer que sí, que le fue fácil, pues sacó muy buena nota. A partir de ahí no me llamó nunca más. ¿Sí? Y me pasó también en análisis matemático 2. En análisis matemático 2 también me tocó con, no sé si fue con la doctora Teresa Casparri o también con alguien así, digamos, de muy alto nivel, que yo en aquel entonces, digamos, no me importaba. O sea, si me decían que bochaba mucha gente y además a mí no me importaba, digamos. Yo estaba acostumbrado a Nacional Buenos Aires, que uno no podía elegir. Así que me anotaba igual por horario, si me convenía, mejor. Y si tenía más posibilidades de salir, mejor. Así que me tomaron un examen que realmente era difícil. Tenía 2 ejercicios normales y un ejercicio largo que era un ejercicio de límites. ¿Sí? Los ejercicios de límites son complejos de por sí. ¿Sí? Y bueno, digamos, hago el examen, digamos, y a la hora había terminado. ¿Sí? Y todos estaban tomándose la cabeza, ¿no? Y entonces voy al profesor y me dice, ¿ya entrega? Le digo, sí, profesor, le digo la verdad, ¿sí? Los 2 primeros ejercicios eran rápidos y fáciles. Y el ejercicio de límites, que es muy complicado, ¿sí? Yo lo estudié en el Nacional Buenos Aires, ¿sí? Yo ya sé el resultado, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a andar haciendo aproximaciones de límite y demás? Si yo ya sabía cuál era el resultado, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿Sí? Se lo entrego, digamos, como es un resultado muy curioso, digamos, usted se va a dar cuenta que yo sabía ya ese ejercicio, pues no tenía forma de dónde copiarlo. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Si ya lo conoce el resultado, no hay problema. Así que bueno, esa fue otra de las anécdotas graciosas de mi cursada. Y me fue muy bien. Yo de hecho nunca reprobé ninguna materia, solamente reprobé un parcial en todas las 2 carreras. En mi último cuatrimestre primero yo me recibí de licenciado, en mi último cuatrimestre de licenciado en administración cursé la materia Sistemas de Información y Procesamiento de Datos con un gran profesor, el doctor Alberto Díaz. Y bueno, digamos, además de los exámenes y demás, él nos hizo hacer un trabajo práctico que era hacer el análisis de un sistema, ¿sí? Completo. Claro, yo tenía no solamente el conocimiento de hacer eso, porque eso era lo que hacía en mi trabajo, sino que además tenía hasta las planillas para hacer los diseños de archivo, para hacer los flujos de procesamiento. Yo tenía todo hasta el material físico para hacerlo. Entonces, con otra compañera que en realidad yo la había conocido en el Nacional de Buenos Aires también, preparamos una carpeta que era el análisis perfecto del sistema, completo. Cuando él lo vio, me llamó un día y me dice, usted trabaja en sistemas, ¿no? Aparte de todos los papeles de la aduana. Le digo, sí, yo trabajo en la aduana y desde hace, no sé, 3 años soy analista. Primero fui programador, yo ya llevaba 5 años trabajando en sistemas. Primero fui programador y hace 3 años que soy analista. Además, también fui analista. Cuando hice el servicio militar, lo hice como analista en el Centro de Cómputos del Ejército. Fue muy sencillo mi servicio militar. Y entonces me dice, bueno, todavía no terminamos el cuatrimestre, cuando dé las notas finales venga a hablar conmigo. Y bueno, cuando fui a hablar con él me dijo, ¿quieres seguir como ayudante a partir del próximo cuatrimestre? Sí, por supuesto, me encanta. Difícil, porque era la época en que los cursos eran 100, 150 alumnos y yo era más bien tímido, ¿sí? Con lo cual me costó bastante, pero también fue un reto para mí. Dije, no, es una forma justamente de ayudarme desde otro punto de vista, ¿no? Yo primero me recibí como licenciado en administración y después como contador público.
¿sí? Administración, siendo que trabajaba en sistemas, administración me daba un cambio muy amplio para entender las organizaciones, ¿sí? Yo trabajaba en la aduana no deja de ser una organización que tiene montones de aspectos administrativos. De hecho, yo participé en el sistema de haberes, en el sistema de servicios extraordinarios, en el sistema de fondo estímulo, en el sistema de contabilidad aduanera, ¿sí? Yo era subjefe del área administrativa, ¿sí? Porque yo estudiaba eso, ¿sí? Y como, digamos, me había ganado cierta fama de hacer las cosas raras y las cosas prohibidas, pero como era jovencito me retaban nomás, ¿sí? Pero las cosas prohibidas que no se debían hacer yo las hacía, ¿sí? Pero me salían bien, así que, digamos, me retaban nomás porque no, eso no se puede hacer. Pero ahora se van a evitar porque había un problema que había siempre que, como no era con terminales como ahora, muchos programadores mandaban el programa y por un error empezaban a salir hojas y hojas de encabezado y no salía el listado, era encabezado, salía, ¿no? Entonces, yo hice una macro, se llama, una macro que evitaba que se pudiera cometer ese error. Era imposible. Si se usaba esa macro no se podía cometer ese error. Entonces le dije, pero les ahorro un montón de tiempo y un montón de papel. Le dije, pero eso no se puede. ¿Sí? Las únicas macros que se pueden usar son las de IBM. Digo, bueno, está bien. Perdón, pero yo voy a hacer usando la mía. Y me dejaba, ¿sí? Así es como que un día se le rompió una cinta de los drawbacks de la aduana, porque la usaron, la cinta tenía todo el archivo enorme y la usaron para un archivito chiquitito, pero destruyó los rótulos iniciales y le puso el rótulo final al archivo, con lo cual si se leía el archivo de la cinta normal, se leía ese archivo chiquitito y todo el otro archivo no había backup, ¿sí? Bueno, no, actualizado, ¿no? Entonces, bueno, me llamaron a mí, que yo era el que había leído todos los manuales. Y entonces me dijeron, ¿se puede hacer algo? Y, digamos, restaurarlo completamente, no, porque lo que está grabado en una cinta arriba, lo de abajo no queda, ¿sí? Pero sí se puede hacer otra cosa, como el archivo de Droga, que es mucho más grande y el otro es muy chiquitito. Yo lo que puedo hacer es buscar el fin del segundo archivo y empezar a leer para atrás hasta llegar al fin del primer archivo. Y todo eso lo puedo recuperar. Hasta ahí llego. Lo más viejo, porque era por orden cronológico en aquel entonces. Distinto a lo que es una base de datos hoy en día, en una cinta. Así que bueno, a partir de ahí era el de las misiones imposibles. Y entonces, bueno, la verdad que lo pasé muy bien porque me querían muchísimo porque yo era el Benjamín del centro de cómputo, ¿no? Así que bueno, esa fue toda la historia de, al mismo tiempo, trabajar en la aduana y estudiar y recibirme de licenciado en administración. Y después fui a trabajar a una empresa de las pioneras en hacer paquetes de software, ¿sí? Lo que hoy estamos más acostumbrados a comprar paquetes, ¿sí? Bueno, ahí estuve un largo rato. Yo era el gerente técnico de desarrollo, hasta que, bueno, un día por distintas desavenencias, digamos, del nuevo dueño que compró la empresa, que no entendía nada de sistemas, con lo cual realmente era muy complicado trabajar. Algunos compañeros de trabajo que yo tenía me dijeron, Carlos, ¿por qué no armamos una empresa nosotros? Si en definitiva la empresa depende de nosotros, en lo comercial, en lo técnico y demás. Digamos, esto no va ni para atrás ni para adelante. Armemos una empresa nosotros y bueno, así se armó. Con un aporte mínimo salió un artículo mío en Information Technology de cómo se creó la empresa. Y sí, con poco dinero y con los socios nomás empezamos a trabajar. Obviamente los clientes, muchos, digamos, como nos conocían a nosotros y estaban muy felices con su software y demás, nos acompañaron. Otros, digamos, al principio dudaron y demás y después terminaron acompañándose. Bueno, como era previsto, la empresa
anterior quebró, cerró. Así que el que no pasó en aquel entonces pasó después. Y así empezamos. Y bueno, ya el primer año tuvimos un contacto en Paraguay y empezamos a exportar a Paraguay. Empezamos a internacionalizar el software. Ahora está adaptado a varios países. Tenemos clientes en varios países, de los más insólitos en algunos casos. Pero en algunos casos fueron transitorios, ¿sí? Como en Brasil, por ejemplo. En Brasil nos quisimos instalar, pero fue muy duro, no era el momento, ¿sí? Brasil no estaba en la época de los paquetes. Entonces, introducir el paquete requería una inversión enorme, ¿sí? Y bueno, al año, digamos, adaptamos el software a Paraguay. Paraguay, en aquel entonces, hoy en día ya no es así, pero en aquel entonces era lo más simple del mundo. Sigue siendo Paraguay el país, digamos, que a nivel de software de gestión es de lo más simple del mundo porque tiene 5 impuestos. No hay mucha vuelta. Pero en aquel entonces, digamos, implicaba internacionalizar detalles, nombres, ¿sí? Porque, digamos, si uno quiere comercializar en un país, provincia es acá, pero ya es departamento, ¿sí? Y tiene que decir departamento, no tiene que decir provincia. Y así todo, ¿sí? Todo el CUITA ya es el RUC. Entonces, bueno, hay que internacionalizar los impuestos también. Siempre hay miles de detalles. Por suerte, bueno, cuando se fue empezando a complicar, ya no tenían retenciones, así que toda la parte de acá, digamos, lo que sí hicimos era que cuando hicimos un sistema con banderitas, ¿sí? En un lugar, digamos, uno podía elegir la banderita. Venía a la Argentina, pero uno la podía cambiar. Entonces, cuando uno la cambiaba ya quedaba fija. Teníamos la banderita de Paraguay, la de Bolivia, la de Perú, la de Chile, la de Uruguay. La de Brasil no la hicimos porque fue otra época, ¿sí? No. Los casos así como Estados Unidos, República Checa y demás fueron casos ocasionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y tuvimos siempre muchas empresas multinacionales. ¿Y qué pasaba? Siempre querían por ahí en sus casas matrices tener el mismo software para que le mandaran la base de datos y ellos pudieran verla, ¿sí? Siempre, normalmente había alguien que sabía español y entonces podía controlar a su subsidiaria argentina, ¿sí? Entonces eran clientes ocasionales que compraban una licencia para control, ¿sí? En los países de la región no, sí se operaron, en Uruguay operan varios clientes nuestros, en Paraguay somos los más antiguos en software de gestión. Aún empresas paraguayas son más nuevas que nosotros, y competimos con software de primerísima línea internacional, ¿sí? Tenemos clientes muy grandes y otros más chiquitos, ¿sí? Nuestro software es modular, se adapta, así que puede ser desde una empresa muy chiquitita hasta una empresa muy grande. Al principio, las empresas que fabricaban paquetes, que fue una época a partir del 89, hubo varios, no quiero citar a mi competencia, pero hubo varios que también incursionaron en la época de los paquetes y hoy en día son muy conocidos. La gente que atendía a los clientes generalmente era gente de sistemas. El software nuestro en general y alguna cosa más de base de datos o cosas así que pudieran necesitar a una persona que estudiara ciencias económicas o que fuera contador, que enseñarle contabilidad y administración a alguien que estudió sistemas. Entonces yo siempre en la parte de administración, de atención a clientes, siempre tuve estudiantes o egresados de acá. Y por eso firmé convenios con pasantías, porque bueno, elegir para mí no era lo más fácil. Bueno, no era experto en aquel entonces en recursos humanos, todavía no lo sigo sin serlo. Y entonces, bueno, digamos, pedí unos cuantos pasantes y después veía, digamos, quiénes le gustaba, quiénes no le gustaba, porque para los pasantes también era una novedad. Un estudiante de acá ir a trabajar en atención al cliente del sistema
Y bueno, vamos, el sueldo es bueno, vamos, ¿sí? Pero algunos desertaban, así que siempre, toda la vida, primero empecé con pasantes. Cuando ya eso se popularizó y se le llamó analista funcional al que hacía esa actividad y ya muchos lo conocían, ya empecé a poner avisos en los diarios, en aquel entonces se hacía eso, y bueno, seleccionábamos y tuvimos excelentes resultados, pero todos, absolutamente todos, eran estudiantes o graduados en ciencias económicas. Así que a mí me resultó muy útil porque en el comienzo era muy complicado, ¿sí? Conseguir, uno ponía una aviso en un diario y no se presentaba a nadie, ¿sí? Con las pasantías de la facultad, sí, fue mucho más fácil, porque la pasantía acá es muy cuidada, es muy asesorada, yo les explicaba bien qué es lo que tenían que hacer, por qué yo prefería un estudiante de ciencias económicas y no de sistemas. Entonces fue muy útil, a mí pasantías me ayudó muchísimo, ¿sí? Y bueno, es de la facultad, ¿no? Obviamente. En realidad, sí, porque en definitiva, yo como profesor, digamos, de la materia de la carrera, sobre todo, aprendía mucho de lo que pasaba en las empresas, ¿sí? Cuando ellos ponían sus casos, yo estaba aprendiendo cosas que yo no había vivido. Yo tenía mis casos, no todos los casos. Entonces, para mí fue muy importante esa relación, si bien desde el punto de vista del mercado nuestro, de productores de software, yo soy miembro de la Cámara de Empresas de Software, empresas muy importantes, es como que pretenden de la universidad un perfil a medida, ¿sí? Quieren un implementador, ¿sí? Y un implementador no es un implementador. Un implementador, digamos, tiene que abarcar mucho más, ¿sí? Porque cada empresa es un mundo y hay empresas agropecuarias, estatales, comerciales, industriales, con lo cual tiene que conocer una cantidad de cosas, ¿sí? Aunque sean mínimas, como para poder ser interlocutor de las distintas personas de la empresa. Y hoy en día, especialmente, poder ser interlocutor con los CEOs y con los CEOs, porque la tecnología de la información no puede ser procesamiento de datos. Hoy en día la tecnología de la información es estrategia de la empresa, ¿sí? Más allá de los casos como Amazon, aún en cualquier otra empresa, ¿por qué? Porque su cadena de suministro, su cadena de entrega, está siempre influida por la tecnología de la información. Entonces, ¿cada mercado es diferente? Sí, cada mercado es diferente, hay que adaptarse, pero hoy en día, sin tecnología de información es imposible, absolutamente imposible. Entonces, me encontraba a veces en reuniones de la Cámara y demás, donde proponían hacer una tecnicatura, ¿sí? Digamos, como sabían que yo estaba en la facultad, vos en la facultad podés proponer este programa de tecnicatura. Y digo, no, es que no estoy de acuerdo, ¿sí? Me parece que son 2 años que lo estamos formando para tu empresa, ¿no? Que el mercado lo que necesita no es alguien para tu empresa, es alguien para la empresa cliente, ¿sí? No basta con que sea un buen implementador para vos, tiene que ser un buen implementador para tu empresa cliente, ¿sí? Entonces, bueno, siempre al final nunca se zanjó la diferencia. Digamos, yo en algún momento quise tratar de hacerlo, pero es como que acá en la facultad la tecnicatura en aquel entonces no estaba bien vista, digamos, no insistí más por ningún lado, ni a través de la Cámara, ni yo como docente acá de la facultad, como era director de departamento, podría haber. Pero bueno, sí lo comenté, sí lo comenté y bueno, sí estuvieron de acuerdo conmigo mis principales amigos que eran secretarios académicos, como Gonzalo Briano o Pablo Roto. Yo tuve excelentes profesores, ¿sí? De los cuales no recuerdo todos los nombres,
pero quiero mencionar casos especiales. Todos los decanos, desde el doctor Pornoy en adelante, me enseñaron mucho y en algunos casos me ayudaron mucho para llegar a la estructura que hoy en día tiene el Departamento de Sistemas. En eso en particular, el doctor Juan Carlos Chervatín, el doctor Alberto Barbieri, el doctor José Luis Justi y el doctor Ricardo Palen Acuña, además de haberlos conocido no siendo decanos y tener muy buena relación con ellos, me ayudaron mucho y les estoy muy agradecido porque, digamos, tener un objetivo así ambicioso en una facultad con pocos recursos, en una universidad que todavía hoy luchamos por los presupuestos, haber podido completar la estructura prácticamente completa, tener hoy en día decenas de ayudantes con renta en lugar de uno, como tenía, haber visto crecer, digamos, a mis alumnos y hoy ser a veces titulares de cátedra, todo fue gracias a la ayuda en general de todos los decanos, pero en particular los que nombré. También a mis mentores, porque, digamos, yo era ayudante y, digamos, no fui evolucionando porque sí. El doctor Ernesto Santos, una magnífica persona, digamos, que me enseñó muchísimo, muchísimo. El doctor José Sioane, el doctor Juan Carlos Chervatín, el doctor Alberto Díaz, del cual yo fui ayudante, que todos me enseñaron cosas que no se leen en los libros, ¿sí? Por lo cual les estoy profundamente agradecido. Y por supuesto, también a todos los profesores que me ayudaron como autoridad de departamento, a todos los profesores que asistían a los sábados de capacitación, las jornadas que hicimos todos los años, no sé ya cuántas, ¿no? Que hacían trabajos escritos, que se preocupaban, que venían, que asistían, que se capacitaban, porque, bueno, tecnología de la información tiene un temario muy amplio, nadie puede ser experto de todos los temas. Así que todos ellos colaboraron, todos me ayudaron, todos me alentaron, todo en armonía, todos, digamos, contentos de trabajar. Bueno, a los profesores que yo los tuve en mis cátedras. Tuve cátedras presenciales, pero también tuve cátedras virtuales, así que también una cátedra virtual bastante interesante, que finalmente un día tenía una cátedra presencial y una virtual, no me daba tampoco. Se la pasé a una gran profesora que ahora desgraciadamente no está más, que era la licenciada Romina De Franceschi, porque ahora, claro, después muchos eran licenciados en sistemas, ¿no? Y así que bueno, todos los profesores que la verdad que colaboraron siempre en todas las misiones, todas las asignaciones, todas las políticas que implementábamos en el departamento, y a todos los alumnos, ¿sí? Que los alumnos nos retroalimentaron muchísimo con sus encuestas, con sus comentarios en clase, aún los de tecnología, que eran un montón. Siempre yo propicié el profesor abierto, el profesor que no repetía un libro, que los alumnos participaran. Claro, difícil, consiguen difícil, pero siempre había alumnos que nos traían algo, que nos comentaban algo, que en algún momento contaban algo de su empresa, con lo cual lo lindo de todos estos años de la facultad fue que me encantó enseñar y al mismo tiempo aprender.